Es tiempo de servir a Dios de corazón, de corazón. Josué capítulo 24, versículos 1 al 28, los vamos a leer todos, los van a tener aquí, los tienen allí en la pantalla, si tienen sus Biblias, sus teléfonos, sus tabletas, cualquier aparato electrónico que tenga, lea conmigo allí. Josué capítulo 24, versículos 1 hasta el 28. Es un pasaje bien dramático, bien interesante, un momento clave en la vida del pueblo de Israel, en la vida de Josué, este líder, así como nosotros también estamos en un momento clave de nuestras vidas, ¿verdad? Josué capítulo 24, versículos 1 hasta el 28. Voy a leer, dice la palabra de Dios. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terac y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos, avispas, para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea.
Josué replicó, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo, en Siquén, les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Cuando Dios nos llama, como lo hizo con el pueblo de Israel, Él dirige los pasos de uno. Él lo guía a uno, lo protege, lo bendice, derrotando a los enemigos y entregándole finalmente todo lo prometido. El Señor lo hace, el Señor se encarga de eso. La clave para que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas es la obediencia, aun cuando el camino sea difícil. Y ya escuchamos eso por lo menos 2 veces en esta mañana. Dios nos llama a salvación y Jesucristo es el camino. Cuando le seguimos, aun cuando en ocasiones parezca imposible, Él nos guía hacia pastos verdes y al final estaremos en su gloria por la eternidad, dice la palabra. Mientras tanto, mientras le obedecemos, mientras nos mantenemos en ese camino de obediencia, el Señor se encarga de darnos todo cuanto necesitamos. En nuestro pasaje vemos que una última vez Josué convoca a los ancianos de Israel, esta vez en Siquén, alrededor de 10, 15 millas al norte de Silo. Este es el lugar donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones. Vi que habló de Levíticos 27, ¿verdad? En Josué 8, 30 al 35 vemos eso, y luego en Deuteronomio 7, 20 al 23, los que están anotando, se pronunciaron esas bendiciones y esas maldiciones. Y es quizás por esa razón que Josué escogió este lugar. Josué hace un repaso de la historia de Israel impresionante, bien corto, ¿verdad? Muchas de estas cosas que él señala ocurrieron en las 2 últimas generaciones. El éxodo había ocurrido menos de 70 años antes, menos de eso, hacía muy poco en un sentido. Y Moisés había muerto menos de 30 años antes. Lo que Josué está diciendo es una historia que está fresca todavía en la memoria de ellos. Él no se la ha inventado, ¿verdad? Palabra de Dios es veraz, palabra de Dios es cierta, palabra de Dios es eterna, no cambia. Y aquí encontramos eso. Moisés había muerto menos de 30 años que Josué está diciendo esto, el nuevo líder, Josué. Dios había dicho que enviaría tábanos, avispas, para sacar a los habitantes, allá en Deuteronomio 7, otra vez. Y aquí se está narrando lo que sucedió. Aquí Josué lo está diciendo. Los israelitas fueron capaces de tomar las ciudades y huertos sin tener que construirlos. ¡Qué bendición! Que lleguemos a un lugar donde ya tengamos la casa lista y donde ya tengamos las matitas listas. ¿Ah? Los mangos, los aguacates, los nísperos, ¿verdad? Las uvitas allá, las granadas, ya todo estaba listo para ellos. Dios se lo había hecho. Y recuerden que Dios les había dicho que algunas de las ciudades no las iba a dejar sin habitantes para que no se llenaran de hierba, ¿verdad? Los jardines, y para que las casas no se destruyeran. Y cuando ellos no pudieran, ellos iban a sacar las avispas. Dios iba a enviar avispas para que sacara a la gente. Imagínense, Dios se encargó de darles a ellos todo cuanto necesitaban. Todas las tribus, todos los jefes, todos los líderes, todos los jueces y todos los oficiales del pueblo, todos se reunieron. Interesante ese todo, ¿verdad? Hermanos, hemos escuchado más de una vez el grito de guerra usado por muchos, desde partidos políticos hasta campañas de publicidad, ¿verdad? Que dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Y no importa quién lo haya dicho, no importa quién lo haya inventado, quién lo haya usado, a lo mejor es del enemigo. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la única que nos enseña que unidos jamás seremos vencidos. ¿Y quién nos puede unir?
Los demás pueden decir las cosas desde afuera. Pero cuando Dios hace la obra que Él hace en nuestras vidas es cuando realmente podemos estar unidos. Y aquí vemos a todo el pueblo unido, escuchando lo que Dios tiene que decirles, escuchando el desafío y respondiendo a ese desafío. Esta es una verdad inmensa, el pueblo unido, cuando nos unimos, ¿verdad? Aquí observamos a todo el pueblo, desde los más grandes hasta los más pequeños, desde los más importantes hasta los más sencillos. A todo el pueblo unido, escuchando lo que el líder de Dios, lo que Dios tiene que decirle a través del hombre que Él había escogido para traer su palabra. Tremenda esa enseñanza. Otra cosa que encontramos allí es que el pasaje nos dice que estaban en presencia de Dios. Estaban en la presencia de Dios. El pueblo reconoce la autoridad de Josué, de su líder, y entienden que lo que él hace es por dirección de Dios. Que Dios lo está guiando a hacer lo que está haciendo y está dirigiendo sus palabras. De manera que ellos entienden, el pueblo todo entiende, que el obedecer está en la presencia, la obediencia está íntimamente relacionada con la presencia de Dios. Que si en ese caso ellos obedecían al líder, estaban en la presencia de Dios, porque estaban en obediencia. Sepamos todos que cuando vivimos en obediencia estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios está con nosotros siempre. Pero cuando estamos en desobediencia, aunque el Señor no se aleja de nosotros, contristamos al Espíritu Santo y nosotros estamos lejos de la presencia de Dios. Él está allí, pero nosotros no estamos conscientes de la realidad de la presencia de Dios. Y entonces allí es cuando ocurren las malas decisiones, cuando ocurren las tragedias en nuestras vidas. Y no tenemos el apoyo, el soporte de nuestro Dios. Hermanos, no creamos que por orar, diezmar, venir al templo, y todo eso es bueno, pero no creamos que eso es lo que permite que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. No, es la obediencia. Es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Es la obediencia a los que nos enseñan la palabra de Dios cuando es la palabra de Dios lo que se está enseñando. Es por medio de la obediencia al Señor que la presencia de Dios se hace manifiesta y palpable, real en nuestras vidas. Por nada más. Lo demás debe ser un resultado de la obediencia. El orar, el venir al templo, el diezmar, todo eso debe ser un resultado de la obediencia. No son un sustituto de la obediencia. ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Entendemos eso? En tercer lugar, vemos lo que Dios ha hecho. El pasaje nos dice, hablando de Dios con respecto al pueblo, dice, lo conduje, le di, le entregué, envié, lo saqué a ustedes. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Les hice, los traje. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. A todas esas otras naciones, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el pasaje? Está diciendo que el Señor es el que hace la obra. Cuando comencemos a pensar que ha sido por nuestra... Y ustedes pónganle la palabra que quieran, ¿verdad? Entonces allí comenzamos a vivir en desobediencia, porque ya no es el Señor el que está en control de nuestras vidas. Ha sido Él el que ha hecho todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Dios ha hecho tanto por nosotros. Por lo tanto, ¿cómo podemos servir a Dios de corazón? ¿Verdad? El llamado de esta mañana es tiempo de servir a Dios de corazón. ¿Cómo podemos servir a Dios de corazón entonces? De acuerdo a esto, a estos versículos, de acuerdo a esto que hemos leído. En el versículo 14, Josué le dice al pueblo lo primero, entréguense al Señor. Entréguense al Señor. Eso es lo primero. ¿Cómo podemos servir a Dios de corazón? Entregándonos a Él. Entregándonos al Señor, haciendo al Señor, Señor de nuestras vidas, realmente Señor. Entregarse es ponerse total y completamente en las manos de Dios, en plena sumisión a su voluntad. Y el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿verdad? En un momento difícil, en el momento más difícil de su vida, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
cuando la iglesia de los primeros cristianos, allá en el libro de los Hechos, estaban siendo perseguidos, la iglesia se reunió para orar. ¿Y saben lo que le dijeron al Señor? ¿Recuerdan? Ustedes lo saben. No le dijeron, Señor, líbranos de estos impíos, de estos enemigos, destrúyelos. No dijeron, Señor, que con más denuedo, que con más ganas, que con más corazón, que con más pasión, prediquemos tu palabra. No le dijeron, Señor, líbranos. Pero le dijeron, Señor, que hagamos siempre lo que tú quieres que hagamos en medio de cualquier cosa. Entregarse al Señor es ponerse en sus manos, someterse a Él completamente. El pleno significado de la palabra entregarse es ponerse a disposición de alguien. Aquí estoy, me entrego, ¿verdad? Y eso es lo que significan las manos levantadas. Yo espero que nadie tenga esa experiencia. Y ya robar de esa manera está fuera de moda, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes era que alguien venía con una pistola o algo por detrás y le decía, arriba las manos, y esa era la moda, ¿verdad? Pero saben que hace un par de meses, 2, 3 meses, casi que mato a Eric, el hijo de Elizabeth. Mi esposa y yo estábamos llegando a Publix, eran cerca de las 10 de la noche, veníamos saliendo más bien, cuando veo a Eric con otros grupos de jóvenes de la iglesia saliendo de un restaurancito allí con comida en las manos, se ve que iban a hacer algo en la casa, 2, 3 parejas, Eric está de espalda, vamos a meter la comida en la maleta del carro, y yo lo veo, le digo a mi esposa, voy a saludar a Eric y a los muchachos que están allá, él no me ve, yo tengo un bolígrafo en el bolsillo, y cuando Eric está así agachándose para meter la comida, yo le llego por detrás y le pongo el bolígrafo en la espalda, y le digo, arriba las manos, y Eric saltó, y hasta habló en lenguas el pobre muchacho. Él saltó, jamás en su vida ha estudiado karate ni nada, pero me hizo una posición ahí de Bruce Lee y me empezó a hablar en lenguas y ¡oh, bro, bro! Y cuando me vio me dijo, Pastor Silva, y casi que se desmaya en mis hombros. Y yo casi que me desmayo también porque pensé que al pobre muchacho le iba a dar un infarto, ¿verdad? Pero bueno, cuando él se tiró en mis hombros es lo que quiere decir entregarse, rendirse. ¿Verdad? Hermanos, rendirnos es cuando decimos, ya no puedo hacer más nada, estoy, ¿verdad? Si tú me quieres matar, mátame, si tú me quieres disparar, dispárame, lo que tú quieras hacer. En el sentido de lo que estamos diciendo con el Señor, Señor, estoy a tu entera disposición. No es, pero Señor, es que tú sabes que yo fui criado aquí y allá y lo que me enseñaron. No, nada de eso tiene valor delante del Señor. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él nos hace un llamado, nosotros nos entregamos cuando le decimos, Señor, estoy a tu disposición. Nos ponemos a su disposición y le decimos, Señor, estoy a tu entera, ¿verdad?, disposición para ser utilizado de la forma que tú quieres usarme. Estoy dispuesto y disponible. Puedes hacer conmigo lo que te plazca. No quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Cuando el apóstol Pablo era un Saulo de Tarso, iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos, que el Señor se le reveló, se le manifestó, cayó rostro en tierra y cuando el Señor le habló, Saulo le pregunta, ¿quién eres? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y cuál fue la respuesta de Saulo de Tarso en ese momento? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquel hombre que había perseguido a los cristianos por todas partes, ahora se entrega al Señor de manera tal que comienza a servirle y que expuso su vida en varias ocasiones, en naufragio, fue apedreado en muchas ocasiones y aún fue sacrificado al final por la causa del Señor, se entregó al Señor. Romanos 6, Pablo lo explica muy bien y lo hablamos cuando estudiamos la carta a los romanos, ¿verdad? Cuando él explica cómo el pecado antes manejaba su vida en el pasado, pero ahora vivía para Cristo. De igual manera, antes el pecado manejaba nuestras vidas, pero ahora vivimos para Él. Él es nuestro nuevo dueño y Señor. Por lo tanto, no debemos ceder al pecado, dice Pablo, sino más bien entregarnos a Él. La segunda verdad que el apóstol nos enseña, o que más bien Josué, hablando de Pablo estoy diciendo apóstol, que Josué nos enseña, aquí este pasaje nos enseña, es que debemos servir al Señor fielmente. ¿Cómo servimos a Dios de corazón? Entréguense a Él.
Y ahora él dice, sírvanle a él. Resultado de entregarse es el servicio. La consecuencia de entregarnos a algo es comenzar a servir. Ahora, si el entregarse es acción, si el entregarse implica cosas que tenemos que hacer, el servirlo es mucho más. Porque no podemos servir si estamos sentados. Hay que estar en movimiento. Mi papá tenía un chiste muy típico de él, ¿verdad? Que muestra la actitud de algunos que dicen que quieren servir. Si él estaba sentado y él veía que alguien venía, algún niño, alguna persona, se caía, y la persona no se hacía daño, obviamente, pero se caía, se tropezaba o algo, mi papá le decía, venga, mijo, para pararlo. Venga y lo paro. Y claro, si tú eras el que te habías caído, mirabas a mi papá, no con cara muy buenos amigos, ¿verdad? Pero la cosa es que eso tenía una enseñanza. A veces tenemos esa actitud, ¿verdad? En mi casa pasa. Cuando yo estoy sentado en el sillón de lo más cómodo, ¿verdad? Y mi esposa quiere algo, entonces ella manifiesta querer algo. Y le digo, ¿qué quieres, mi amor? Te lo busco, yo sigo sentado. Ella nada más me mira, ¿verdad? Ya, me paro, ¿verdad? Entonces, no podemos servir, hermanos, estando sentados. El servir es acción. Una persona que desea servir no puede seguir donde está. Para que podamos servir tenemos que hacer ajustes. Hay muchas personas que están dispuestas, pero no están disponibles. No hay disponibilidad en ellas. Siguen sentados. Sí, yo lo hago, sí, pero espérate. Hermanos, la consecuencia inmediata de entregarse al Señor es servir. La consecuencia inmediata de entregarse al Señor es, dígaselo a la persona que tiene a su lado, servir. No hay entrega sin servicio. En otras palabras, decir que nos hemos entregado al Señor se va a evidenciar en el servicio, un servicio activo. Si alguien dice que Jesús es su Señor y no le sirve, no es verdad que se ha entregado. ¿Qué dijo Jesucristo en una ocasión? Muchos me dicen, Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo podemos evidenciar que estamos entregados al Señor de corazón? Es tiempo de servir a Dios de corazón con un servicio activo. El servicio es consecuencia directa del entregarse. Y entonces él dice luego, es una tercera verdad fundamental de este pasaje, ¿cómo comenzamos a evidenciar que estamos sirviendo? Bueno, él dice, desháganse de los dioses que ahora tienen, de los dioses de sus antepasados. Josué les habló fuerte, porque ya era una costumbre en ellos decir que amaban a Dios y que querían servir al Señor, pero cada vez que estaban en un aprieto se volvían, ¿verdad? Atrás. A Dios le hubiera tomado un par de meses quizás sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, y le tomó 40 años, pero lo sacó de Egipto en un día. Se calcula que era una multitud de más de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, era difícil, pero Dios lo sacó en un día de Egipto. Pero por 40 años estuvieron esclavizados en su corazón. Le tomó a Dios 40 años sacar a Egipto del corazón de ellos. Porque ellos estaban en el desierto y si no tenían cebolla decían, Señor, o le decían a Moisés más bien, ¿nos trajiste para qué aquí? Para comernos esta carnita sin cebollas. Ahora eran libres, pero todavía se seguían quejando de que en Egipto tenían cebollas. Eran esclavos. Es lo que quizás algunos cristianos hacen, ¿verdad? Ahora somos libres del pecado, tenemos vida eterna, pero antes podía hacer esto, pero antes. ¿Se dan cuenta de la figura? Lo importante que es. Desháganse de los otros dioses. ¿Qué? ¿Cómo? Otro verbo de acción, desháganse. Deshacerse, romper, destruir, rechazar, apartar. Todo tiene que ver con acciones que uno realiza con lo que tiene, que le pertenecen y que tienen en un sentido mucho valor, porque lo han controlado a uno. Desháganse de los otros dioses, desháganse de los dioses de sus antepasados, de las costumbres, de las tradiciones.
Es que a mí me enseñaron, ¿verdad? Que esto es así. Bueno, rompa con eso y comience a ver lo que la palabra de Dios enseña y crea lo que la palabra de Dios enseña y sea libre con el poder de la palabra de Dios. Lo aplicamos en la medicina, lo aplicamos en el trabajo, lo aplicamos en muchas ciencias. Conozco a personas, una doctora amiga me decía, ay, es que yo no puedo trabajar, imagínense, a estas alturas del partido. Es que yo no tengo en mi escritorio computadora, porque es que yo nunca tuve una computadora, pero andaba con tremendo Samsung. No era iPhone, sorry. ¿Verdad? El asunto es este. No podemos seguir atados a los dioses del pasado, a las costumbres, a las tradiciones, a las enseñanzas que recibimos si estaban equivocadas, si queremos vivir libres. Tenemos que romper con todo aquello que nos impide obedecer al Señor, seguir adelante y servir a Dios de corazón. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto y sirvan solo al Señor. Y sirvan solo al Señor. Hemos estado frente a casos muy patéticos, muy palpables de personas que conocen al Señor y siguen con sus imágenes y otras cosas, ¿verdad? Y dicen, no, es que mi abuelita, es que, imagínense, es que... Y puedo mencionar ejemplos, pero no voy a hacerlo ejemplos particulares por temor a ofender a nadie, aunque la verdad no ofende, la verdad libera, la verdad edifica, ¿verdad? Pero hermanos, si aún seguimos dependiendo de cosas que no son la verdad de la palabra de Dios, sean imágenes, sean sortijas, sean joyas, sean costumbres, sean hábitos, sean tradiciones, sea lo que sea, que no está basado en lo que la palabra de Dios dice, tenemos que deshacernos de aquello. Tenemos que romper con aquello, en el nombre del Señor. Y déjenme decirles, hermano, ya que dije que por ánimo a no ofender, no es cuestión de temor, es cuestión de prudencia, sencillamente. ¿Entienden, verdad? ¿Está claro? ¿Algunos no me entienden? Yo creo que sí. Debemos deshacernos de los otros dioses. Romper en nuestras vidas con hábitos, con costumbres, con tradiciones, y dije, imágenes, joyas, ¿verdad? Alguien me dijo en una ocasión, pastores, que este reloj de oro, imagínense, fue consagrado al Dios tal. Pero vale mucho dinero. Desháganse de todo aquello, ¿verdad? Desháganse de los otros dioses. Si es de oro, no lo bote, fúndalo y dónelo a las misiones, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermano? El mensaje es muy sencillo. No sigan dependiendo de cosas que no son la verdad que la palabra de Dios enseña. Tan sencillo como eso. La palabra de Dios sigue enseñándonos algunas cosas nuevas y la cuarta verdad importante aquí es, elijan hoy a quién servir. Desháganse de los otros dioses, pero elijan hoy a quién servir. Y otra vez, hay una invitación para que sirvamos solo al Señor. Es una decisión personal. Es una decisión voluntaria e intencional. Yo tengo la opción y la oportunidad de elegir a quién voy a servir. Recuerden, Josué le está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando a un pueblo pagano, no le está hablando a un pueblo idólatra, le está hablando al pueblo que conocía al Señor, al pueblo a quien Dios había liberado. En un sentido le está hablando a la iglesia hoy. Elijan hoy a quién servir. Un momento, pero yo le sirvo al Señor. Andrés antes nos mandó a preguntarnos los unos a los otros, ¿quién eres? ¿Verdad? Yo soy un hijo de Dios. Yo les pregunto, ¿estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos sirviendo al Señor de corazón? La única manera, la única evidencia como nosotros podemos mostrar que estamos sirviendo al Señor de corazón es entregándonos. Y la evidencia es mi estilo de vida.
me he deshecho o he dejado atrás, he dejado a un lado a los otros dioses, las costumbres, las malas costumbres. Entonces él dice, elijan hoy a quién servir, porque él es Dios santo y celoso. Fíjense, Josué era apretado, ¿no? Él dice, no, nosotros vamos a servir al Señor, pero es como muy light, ¿verdad? Es como que, sí, está bien, nosotros vamos a servir al Señor. Y Josué le dice, no, 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 ustedes no pueden servir al Señor. Porque ustedes no están haciendo en sus vidas lo que tienen que hacer. Porque ustedes no están obedeciendo. No digan, voy a servir al Señor, vamos a servir al Señor sin entender lo que realmente están diciendo y lo que Dios demanda. Si decimos, vamos a servir al Señor es con las demandas de Él. No a la manera de ustedes. It's not my way, ¿eh? No te puedo amar a mi manera. Eso solamente es bonito en esa canción. Muy romántico, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, te amo parándome del sofá y buscándote, ¿verdad? Te amo cuando estoy sirviéndote, cuando estoy haciendo aún aquello que a veces me incomoda. Con el Señor, cuando estamos en obediencia absoluta a lo que Él demanda de nosotros. Elijan hoy a quién servir, entendiendo lo que Dios demanda, con conciencia, con criterio, con inteligencia. Dios es un Dios inteligente, ¿verdad? Nuestra fe no es ciega, hermanas, nuestra fe es bien inteligente, tiene los ojos bien abiertos, porque no creemos en un Dios que se inventó. Los que dicen que tenemos una fe ciega no es verdad. La palabra de Dios, si estudiamos la historia de la Biblia, cómo nos ha llegado, nos vamos a dar cuenta de que hay evidencias. Josué nos escribe y había lo que había pasado hacía muy poco que había pasado, hay evidencias. Tenemos fe en un Dios real. Cuando alguien le diga, te amo con todo mi estómago, ¿verdad? Créale más que al que le dice que lo ama con todo su corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Pero la única manera como podemos probar que alguien me ama es con servicio. Cuando vivo una vida entregada, haciendo lo que la otra persona espera, sirviendo de corazón. Elijan hoy a quién servir, porque Él es Dios santo y celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. ¿Conservas algunas costumbres en tu vida, algunos hábitos? Algunas mañas, algunas manías, algunas cosas que no le agradan a Dios. Y a veces decimos, es que yo soy así. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez que yo soy así? Ya lo hemos dicho. Es que yo soy así. Bueno, ya no sea más así. Eso es lo que Dios está diciendo. Es que cuando tú me conociste yo era gritón. Yo no le digo eso a mi esposa, yo le digo es que yo soy predicador y tengo que siempre estar entrenando mi voz. Porque tenemos tremenda excusa siempre, ¿o no? Es que yo soy así. Bueno, ya no seas más así. Amén. Ya, pueden decirle a sus esposas, porque algunos están ahí mirándose, ¿verdad? Y el codo y todo lo demás. Ya no sean más así. Eso no es lo que quiere Dios. Eso significa entregarse, eso significa rendirse, eso significa deshacerse, decidir servir. Dice, desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Ya, déjalo, ya, es tiempo, mi hermano, es tiempo, mi hermana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Termina diciendo ese versículo, vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. Y una quinta verdad del pasaje es renueven su pacto. Renueven su pacto. Es tiempo de servir a Dios de corazón. Renueven su pacto, le dice Josué al pueblo. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel.
allí mismo en Siquén, les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Es el versículo 26. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. 27 dice, entonces les dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Les repitió la ley de Moisés. Escribió el pacto en el libro de la ley. Puso una gran piedra allí. La piedra serviría como testigo contra Israel si se apartaban del Señor. Y como un recuerdo visible y permanente del pacto, de sus votos que habían hecho con el Señor aquel día. Pregunto, ¿ha dado testimonio público de sus votos al Señor? Porque esa es una costumbre muy de hoy, ¿verdad? No, yo voy a, de la secreta, yo voy a servir al Señor, yo soy de la brigada secreta. Que nadie se entere. Que nadie sepa. No, eso de levantar la mano, de pasar al frente, eso de orar en público, no, eso no va conmigo. Bueno, eso no va con usted, pero va con Dios. ¿A quién va a servir usted hoy? ¿Con quién va a hacer votos usted hoy? ¿A quién se va a entregar usted hoy? ¿A quién decide servirle usted al Señor hoy? Yo sí lo hago público. ¿Verdad? Cuidado con Facebook, con hacer públicas algunas cosas que hacemos públicas, ¿verdad? Que esas sí de verdad no son buenas. Pero el asunto es que, hermanos, un testimonio público es una evidencia de que nosotros estamos en serio. ¿Verdad? Y si usted es tímido, hágalo con las manos en los bolsillos y con los ojos cerrados, pero hágalo. Delante de todos. Los demás no lo van a ver. No, sí lo van a ver. Aunque usted crea que no. Porque el asunto es la decisión que usted toma en su corazón. La piedra serviría como testimonio, como ejemplo visible de la decisión que ellos estaban tomando. Hermanos, hacerlo público muchas veces le da más peso y valor, porque va en contra de lo que usted es, aún de su carácter, de su personalidad, de cómo usted es. Además, anima a los hermanos a seguir adelante con el Señor. Qué bueno que Vicky dio testimonio hoy, ¿verdad? Qué bueno, porque hace 6 años, cuando la conocimos, no hablaba tanto. O sea, no quiero decir que habló mucho, que sí habla mucho, pero no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que no era capaz de pararse a dar testimonio delante de alguien. ¿Verdad? No me malinterpreten ni me hagan enemigo de Vicky, por favor. Pero el asunto es que Dios transforma nuestras vidas y cuando lo hace, hermanos, y queremos servir a Dios de corazón, no vamos a tener temor de hablar delante de nadie, ni de dar testimonios, ni de hacer un pacto público con los demás. Hermanos, hoy es un día de decisión. Estamos a 3 semanas del nuevo año. Estamos en la 3ª semana del año nuevo, ¿verdad? Esta es la semana cuando ya los gimnasios se comienzan a vaciar, Andrés. Las 2 primeras semanas estuvieron llenos, ¿verdad? ¿A cuál ibas tú? Las 2 primeras semanas, ¿verdad? ¿Y cómo sigue la resolución de perder los kilitos? Porque nosotros perdemos kilos, no libras. El kilo es mejor porque es más grande, ¿verdad? Entonces, ya se nos olvidó. Bueno, en esta 3ª semana es tiempo, ahora es tiempo de servir a Dios de corazón, ¿verdad? Este es el tiempo. Mis amados, hoy es un día de decisión, no una decisión basada en emociones pasajeras, no una decisión basada en que comienza un nuevo año y tengo que hacer algo con mi vida. Es una decisión basada en la voluntad consciente, intencional, en frío. Porque yo necesito servir a Dios de corazón. Y esta semana tuvimos una asamblea solemne. Y me sirvió para darme cuenta de que necesito más de Dios. Me sirvió para darme cuenta qué pobre es mi vida de oración. Me sirvió para darme cuenta de que necesito más intimidad con Dios. ¿A quiénes les sirvió para eso? ¿Quiénes se dieron cuenta de que necesitan tener una intimidad más profunda, más seria con Dios? Que necesitamos servir a Dios de corazón.
en las próximas 49 semanas del año. Hoy es día de decisión. No basada en emociones, repito, sino en nuestras voluntades, por un deseo inmenso de amor a Dios y un deseo de servirle desde lo más profundo de nuestro ser. Ese deseo de servirle está basado en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vean el pueblo de Israel. Los conduje, los saqué, los llevé, los traje, los alimenté, los cubrí, los protegí, los dirigí. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por Él estamos nosotros aquí hoy. Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Este deseo de servirle está basado en lo que Él ha hecho por nosotros. En lo que Él es, en quién es Él. En lo que nos ocurrió porque Él es bueno. No porque nosotros hoy le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando vemos la historia de hoy nos damos cuenta de un Dios que constantemente estuvo amándonos, guiándonos. Cuando vemos nuestra historia hoy, nuestra vida hoy, que nos estuvo protegiendo, igual que al pueblo de Israel. Por eso Josué los desafía a servirle de corazón. Y ya vimos lo que esto implica. Todo comienza cuando nos convertimos a Él. Cuando nos entregamos a Él, de corazón. Y esta semana, esta asamblea solemne, esta semana que ha terminado, que yo espero que hayamos ayunado y hayamos hecho lo que como iglesia nos propusimos hacer, buscar el rostro de Dios. Estoy seguro que nos hemos dado cuenta de la necesidad de buscarlo más a Él. Y que hoy le decimos, Señor, vamos a servirte de corazón. Cierren sus ojos, por favor. Y escuchamos el testimonio de Fanny Crosby, de esta mujer que compuso cientos de himnos, miles de himnos. Siendo una bebé quedó ciega. Y eso no le impidió servir a Dios de corazón. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, aún con todas nuestras capacidades, sin un impedimento físico, rompemos con todo impedimento emocional, con todo aquello que en el pasado ha querido atrasarnos y nos ha atrasado, con todo aquello que quizás aprendimos y que dejamos que nos manejara hasta hoy? Le decimos hoy al Señor, me deshago de todos los dioses del pasado. Señor, hoy me entrego a ti, deseo servirte de corazón. Por lo tanto, rompo con todo aquello que me está impidiendo hacer lo que a ti te agrada, lo que tú quieres que yo haga, Señor. No hay excusas. Tú puedes hacerlo. Lo has hecho más de una vez, inclusive en mi propia vida. Lo he visto en las vidas de otros. Tú me salvaste. Tú me has guardado, tú me has conducido, me has guiado, me has protegido, me has alimentado, me has resguardado, me has restaurado, me has sanado. ¿Cuántas veces, Dios? ¿Cuántas veces, Señor? Padre, ya no quiero seguir dependiendo de nadie ni de nada más, sino de ti. Quiero romper con todo lo que me ha impedido obedecerte, como tú lo demandas. Mientras estamos en actitud de oración, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Josué desafió al pueblo a servir a Dios de corazón. Y ese es el desafío para nosotros hoy. Servir a Dios de corazón.